Hoy he tenido una pequeña discusión con alguien, discusión verbal, evidentemente, ¿no? Que decía que es que la religión debería ser prohibida porque lo único que ha hecho es daño, todas las religiones son negativas. Y yo le he dicho que no es cierto. Sí es cierto que la religión o las religiones llegan a un punto, como todo en el mundo, nacen, aumentan o crecen, y llega un momento en que se cristalizan, se quedan fijas, y a partir de ahí empieza la degeneración y tarde o temprano la desaparición, la muerte y la desaparición. Eso pasa con las civilizaciones humanas, pasa con cualquier cosa. Y la religión es una manifestación cultural del ser humano, de sexto rayo. No del ser humano de sexto rayo, sino manifestación cultural del ser humano que tiene que ver con el sexto rayo. Y todas tienen un momento de aparición, un momento de crecimiento, una época de crecimiento, llega un momento en que se cristalizan, se quedan rígidas, ya no son flexibles, ya no pueden cambiar ni evolucionar, y a partir de ahí empieza el final, la degeneración y el final. Eso, insisto, en las religiones, pero pasa con las civilizaciones y pasa con todo lo que crea el ser humano. Es normal, porque es cíclico, tienen que subir, nacer, morir y volver a nacer. Otra cosa diferente, pero del mismo estilo, en el sentido de la misma energía. Lo explico así porque hay que entender que le vemos muchas cosas negativas. Voy a centrarme solo en la religión católica porque es la que yo conozco bien, es la que he vivido. Las otras son iguales, ¿vale? De otra manera, con otras historias, con diferentes tempos. De manera que, por ejemplo, la musulmana, como nació 500 años más tarde, el Islam, ¿no? Pues va 500 años con retardo a lo que pasó o lo que está pasando con el católico, con el catolicismo. Pero en el fondo son el mismo funcionamiento. El sexto rayo es la energía de devoción. Y durante los últimos 2000 y pico años, 2000 años, pues la energía del sexto rayo, la era de Piscis, ha sido la más fuerte, la predominante. Por eso prácticamente todo lo que hoy día llamamos religiones han aparecido en ese momento. Antes había cosas que actualmente hay gente que dice que son religiones, pero era otra manera de funcionar. No era la devoción y el ritual típico de cualquier religión, los dogmas y todo eso. No, funcionaba diferente. Y lo que vendrá después también. La religión es más de sexto rayo. Bien, pues aparecieron y en su momento fueron la flor y nata del sexto rayo. Era perfecto, era lo que hacía evolucionar a la gente, al ser humano, era lo que se necesitaba. O sea, que la religión en sí misma no es, en principio, para nada negativo, es un efecto positivo, una historia cultural que sale en el ser humano y que se manifiesta para ayudar a la evolución de la humanidad. Es correcto, perfecto, no hay problema. Pero, por desgracia, está hecha por el ser humano. La religión no está hecha por Dios, ¿eh? No lo entendáis así. Otra cosa es hablar de Dios, de la espiritualidad y todo eso, que puede estar influenciada, inspirada, lo que tú quieras, pero que la religión la hacen los seres humanos. Y todas las normas y dogmas que se dicen y se montan en toda esa historia tienen que ver con, digamos, la manera de pensar de los seres humanos que lo han creado y lo han ido haciendo crecer. Y a partir de que se mezcla con el poder, quieras o no, el poder político, el poder humano, se va cada vez más endureciendo y cristalizando. Y llega un momento en que es un conjunto de normas vacías de significado para casi todo el mundo, incluidos los propios que la siguen, ¿vale? Que simplemente se siguen haciendo por fe, por costumbre, porque se ha dicho, porque lo dice un libro, etc. Pero no tiene un espíritu espiritual realmente, sino son dogmas. A eso se le llama cristalización. Llega un momento en que son dogmas y comportamientos vacíos de significado interno y que tarde o temprano, porque ya es algo muerto, cuando se dice cristalizar algo, se dice ya no se puede mover, no puede cambiar. Y en la naturaleza lo que se muere, lo que no se mueve, se muere. Todo está en movimiento, lo que no se mueve
terminas por estar muerto. Pues eso es lo que ocurre. A partir de ahí empieza una degeneración que dura más o menos, depende de la fortaleza que tenga esa religión, y por eso puede tardar mucho tiempo en desaparecer. Pero aún así ya está en declive, y eso se puede ver perfectamente en las religiones actuales, pero la católica es quizás la que es más visible en cuanto al declive y la desaparición de los fieles. ¿Vale? Bien, entonces que sepáis que la religión en principio no es mala. Todas las religiones han sido positivas y han ayudado a evolucionar al ser humano. No hay que denigrarlas. ¿Vale? Ahora, es cierto que llega un momento en que sí se convierten en un obstáculo para la evolución, y por eso tienen que desaparecer, tarde o temprano. Que más adelante puede aparecer algo que le llamaríamos religión. Bueno, es posible que después aparezca otra cosa, por ejemplo, que sustituya a la religión católica. Puede que sea igual, puede que sea diferente, es igual, ya veremos, porque eso necesita un tiempo de preparación, un nacimiento, un parto ahí. O sea, primero el embarazo y luego viene el parto, ¿de acuerdo? Y cuando llegue ya veremos. Pero sí que ahora, actualmente, la mayoría de las religiones son obstáculos para la evolución del nuevo cambio que está viniendo. Pero, como podéis ver, solo tenéis que fijaros, en el mundo hay zonas en donde están más fuertes y parece que han cogido más fuerza, pero no, es los últimos coletazos de una bestia moribunda. Pues a partir de ahí podéis daros cuenta de cómo se está muriendo ese organismo para dar a luz a algo mucho mejor. Bueno, no son malas, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. No hace falta criticar a la religión. No, es que en su tiempo hizo mucho daño. No, en su tiempo hizo mucho bien. Ahora ya no es necesario, pero en su tiempo sí. O sea, y fue una influencia civilizadora, sí, ¿vale? ¿Que causó mucho daño? Sí, pero es que el ser humano causa daño con religión o sin religión. No hace falta que se sea religioso para hacer daño a otros, ¿verdad? Pues vamos a centrarlo y ponerlo en su sitio correcto. Ni es buena ni es mala. Hizo cosas muy buenas, cosas que no son tan buenas, y bueno, dura un tiempo y luego aparecerá otra cosa, etcétera. Simplemente como cualquier otro acto cultural de un ser humano, de la humanidad. Seguro que planteo más preguntas que no resuelvo dudas, ¿verdad? Para eso están los comentarios y